todos. Gracias también a Angie, a la Cámara, por apoyarnos con este importante evento. Y también a Roxana y Rodrigo por organizar e impulsar esta importante iniciativa. Y obviamente también muchas gracias a nuestros distinguidos panelistas que están dedicando su tiempo para compartir sus experiencias, sus best practices. Y justamente yo creo lo bonito de este tipo de eventos es ese, ¿no? De poder compartir experiencias, ideas, como dije, best practices también. Mientras más podamos compartir, lo importante que para nosotros es compliance y lo básico que es la transparencia, mejor vamos a estar como sociedad y como país. Para progresar, tenemos que hacer que la transparencia sea algo básico y cultural. Sé que tenemos mucho camino por recorrer, pero debemos continuar impulsando y enseñando y compartiendo. Creo que nosotros, más que muchos, sabemos lo que es no tener una cultura de compliance y perder el foco en la transparencia. Quizá como algunos de ustedes saben, hace muchos años vivimos tiempos muy difíciles, justamente a principios de este nuevo ciclo, y nos costó mucho superar el impacto que esto causó en toda la empresa en general, ¿no? Se hicieron cambios estructurales y de personal en toda la empresa, y dijimos que eso nunca más podía pasar si queríamos sobrevivir como empresa. Compliance no es una opción que la puedes implementar cuando es conveniente. Compliance es un must, como se dice en inglés, para hacer negocios. Tiene que ser cultural, parte del ADN de una empresa. Siemens Energy está sumamente comprometida en realizar actividades empresariales que agreguen valor en el país, generando y propiciando una gestión basada en principios que permitan el desarrollo sostenible y contribuyan de manera importante para la construcción de una sociedad más próspera, justa y saludable, tanto para las actuales generaciones como para las futuras. Buscamos ser un socio estratégico. Somos muy conscientes que cada negocio y o proyecto que realizamos debe cumplir con los más altos estándares éticos y de calidad. Es por eso que organizar un evento como este con el objetivo de promover las buenas prácticas de compliance en el sector energético y de esta manera seguir contribuyendo a generar una cultura de transparencia y ética responsable en cada una de nuestras empresas. Recordemos que en el sector empresarial, compliance eres tú, soy yo, somos todos y cada uno de nosotros. Así que les agradezco nuevamente por participar de este importante evento y obviamente estamos muy abiertos a escuchar todas las experiencias y seguir, como les digo, impulsando esta cultura de compliance en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. También de parte de la Cámara Peruana-Alemana les quiero saludar y es de verdad un honor poder organizar este importante evento con nuestros socios Siemens. Sabemos que Siemens, como tal vez ustedes saben, es una empresa alemana que está impulsando mucho el tema de compliance, no solamente para su empresa, sino también está compartiendo sus experiencias y buenas prácticas con otras empresas, con otros países, y nosotros como Cámara valoramos eso mucho, por eso también muy contentos de tener este evento hoy día acá en el Perú. Como sabemos también que el tema compliance acá es un gran desafío y en el día a día que a veces nos tienen tan ocupados es muy importante mantener atento y vigente esta temática, sobre todo también en un sector tan estratégico como es la energía, que es también muy vinculado también al Estado, ¿no? Al sistema público y a grandes empresas, y esa temática tiene un mayor significado también. Y bueno, también hoy día vamos a hablar de digitalización. Yo creo que la digitalización, bueno, también por otro lado exige nuevos requerimientos, nuevas atenciones también al tema del compliance, pero yo creo que ante todo, de verdad, la digitalización es un gran partner
justamente para aportar a una mayor transparencia también tanto en los procesos en las empresas, pero también justamente en todos los procesos, en todo lo que es la transparencia de los negocios, ¿no? En la política, en todo lo que es la relación del Estado con el sector público. Así que no quiero alargarme mucho porque en realidad la idea es hoy día escuchar a los expertos. Les deseo una muy interesante jornada. Los invito también a hacer sus preguntas y entrar en un diálogo. Y con esa llamada quiero pasar la palabra directamente a Roxana. Por favor, Roxana Cornejo, para que inicies el evento. Muchas gracias, Angie. Muy buenos días, John, Angie, al público que nos viene escuchando y viendo el día de hoy, a nuestros panelistas, a quienes agradezco infinitamente la participación del día de hoy. Mi nombre es Roxana Cornejo, soy responsable de la Oficina de Compliance para Siemens Energy, y hoy pues me acompañan responsables del sistema de compliance o del área de compliance de empresas, de prestigiosas empresas que vienen haciendo mucho por la sociedad y sobre todo porque tienen muy en claro que la integración de los procesos de compliance en el día a día, en las operaciones de negocio, en sus transacciones comerciales, juegan un factor crucial para la adecuada gestión de un sistema de compliance. Rápidamente les voy a pedir a mis panelistas que ellos mismos se presenten. Primero, por favor, María, luego Carlos y luego Renzo. Bienvenidos, muchas gracias por el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es María Vera, yo soy Chief Compliance Officer de India Energy. India Energy es una multilatina de energía. Tenemos negocios de generación energética y distribución en la región, en 9 países de la región. Muy buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación a Siemens, a la Cámara de Comercio Peruano-Alemana. Mi nombre es Carlos Ibáñez, soy gerente de integridad y cumplimiento para las operaciones de Newmont, tanto en Perú como en Chile. Como ustedes saben, Newmont y Minera Yanacocha son empresas mineras que estamos trabajando en todas partes del mundo. Y aquí en la región Sudamérica, pues tenemos presencia en varios países, dentro de ellos Perú y Chile, como lo mencioné anteriormente. Muchas gracias. Hola, buenos días. Soy Renzo Viani, gerente legal de Transportadora de Gas del Perú, TGP. Las gracias a la Cámara Peruano-Alemana y a Siemens Energy por la invitación. TGP es una empresa concesionaria encargada del transporte de gas natural y de líquidos de gas natural de Camisea. Atravesamos 7 regiones del Perú a través de nuestro sistema de transporte y damos servicios a las principales empresas de generación eléctrica que utilizan el gas para generar electricidad, a las distribuidoras de electricidad en el departamento de Lima e Ica, a las empresas industriales que utilizan el gas natural para sus procesos productivos y también transportamos el gas para la exportación. Tenemos una concesión de 33 años y el área de compliance en TGP es una área relativamente nueva y yo soy el oficial de cumplimiento responsable de la implementación y del cumplimiento de todos los protocolos de compliance. Muchas gracias, María, Carlos y Renzo. Ellos nos estarán acompañando el día de hoy en el bloque número 1. Y para el bloque número 2 tenemos a Adolfo, a Gilda y a Lina, quienes les voy a pedir, por favor, que en ese orden se presenten. Sí, buen día a todos. Muchas gracias por invitarme a participar en este evento. Creo que es muy útil para todos nosotros para hacer un benchmark de dónde estamos cada uno y cómo avanzando el tema de compliance en el mundo empresarial. Yo soy director de Auditoría Interna y Compliance Corporativo en Pluspetrol. Manejamos en forma centralizada todos los servicios de compliance de las distintas unidades de negocio. Y al mismo tiempo soy miembro del Comité de Ética del Instituto Argentino de Gas y Petróleo de acá Argentina, donde también entre todas las empresas que estamos en el negocio de oil and gas, tratamos de, en forma conjunta, tener una iniciativa para trabajar con todos nuestros proveedores, cosa que
por eso pongo en manifiesto esta iniciativa de Siemens como la Cámara Argentina, peruano-alemana puede ayudar al compliance en las organizaciones, ¿no? Buenos días con todos. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá y poder conversar sobre un tema que es estructural, que debe ser estructural en las empresas, como es la ética. Mi nombre es Gilda Espalarosa, soy vicepresidente legal y oficial de ética de Engie Energía Perú, que es una empresa de generación de electricidad con 8 plantas y más de 20 años de operación. Muchas gracias. Muy buenos días, gracias a Siemens Energy por la invitación a este conversatorio tan importante. Mi nombre es Lina Moreno, yo soy encargada de compliance del grupo ISA. Somos un grupo que tenemos presencia en toda Latinoamérica, especialmente estamos también en Perú con la empresa Red de Energía del Perú. Tenemos 3 negocios y nuestro negocio bandera es el tema de transporte de energía. Qué bueno estar aquí con ustedes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Entonces, damos inicio al bloque número 1 con María, con Carlos y con Renzo. Jocelyn de la Cámara nos va a estar ayudando también con las preguntas que a través del chat ustedes nos van a poder enviar. Para dar inicio al bloque número 1, cuyo título es Retos de hoy de los sistemas de compliance, vamos a ir rápidamente con un Menti para que quienes acompañan y por supuesto también los panelistas y todos nosotros quienes desean participar puedan hacerlo. Jocelyn, ¿me ayudas por favor con el código del Menti? Lo estoy colocando justo ahorita en el chat. Perfecto. Bueno, vamos a leerlo. Bueno, en el chat está www.menti.com. Pueden ingresar ya sea a través de su computadora o a través de su teléfono. Pueden ingresar www.menti.com y les va a pedir un código que sería el 10624421. No, igual directo pueden ingresar. Vi el link que figura en el chat. Perfecto. Ahí justo, sí. Genial. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el tema o temas que mi empresa u organización viene enfrentando con mayor dificultad? ¿Ok? Hay varias alternativas de respuesta. Tenemos administración de gestión con terceros, evaluación anual de riesgo de corrupción, interacción con entidades o instituciones públicas, conflicto de interés, privacidad de datos, cumplimiento normativo. Vemos en pantalla cómo se viene moviendo estas respuestas. Bueno, por ahí tenemos un 30% en la parte, bueno, ya se viene moviendo continuamente. Pues en líneas generales lo que vemos que es el que tiene mayor porcentaje es la parte de gestión con terceros, ¿no? El que le sigue es la parte de la evaluación anual de riesgos de corrupción, ¿no? Y casi seguido va la parte de interacción con funcionarios de gobierno. Bueno, creo que esos son los top 3 de los temas que su organización viene enfrentando con mayor dificultad. Y es que en realidad estas cifras, cada uno sabe cuál es el problema que viene enfrentando su organización, y esto nos permite saber si las otras empresas también tienen este mismo grado de dificultad o el mismo tema que viene enfrentando con mayor dificultad, ¿no? Entonces, también nos va a poder saber si realmente las otras empresas tienen este mismo problema, pues qué mejor que podamos compartir y saber qué es lo que viene desarrollando otras empresas como buenas prácticas para poderlo implementar en nuestras organizaciones, ¿no? Por ejemplo, vemos la parte de cumplimiento normativo, privacidad de datos, regalos y beneficios de terceros, que pues en algunas otras oportunidades vimos que esto era un indicador mayor. Hoy por hoy vemos que ha
bajado, ¿no? Y otros ahora tienen mayor protagonismo, ¿no? Eso justamente es la demanda del mercado o las nuevas regulaciones o las mismas prioridades de la empresa. Bueno, muchas gracias, Jocelyn. Continuamos. Ahora, quisiera por favor que en esta pregunta me apoye María y Carlos. Y ahora que estamos hablando del bloque número 1, los retos de hoy del sistema de compliance, estamos hablando de la coyuntura y lastimosamente aún es parte actual, la coyuntura actual del COVID. ¿Cómo es que vienen gestionando sus sistemas de compliance en sus organizaciones? ¿Existen desafíos específicos en el sector energético y minero, ¿no? Respectivamente para María y para Carlos? Y si es así, ¿cómo los vienen enfrentando? Gracias, Roxana. Bueno, yo creo que el tema de la pandemia, del COVID, nos ha impuesto a todos de manera general una serie de desafíos, ¿no? Que tienen que ver con el cambio de nuestra manera de vivir. Y digo que son generales y no solamente aplican necesariamente a las empresas energéticas o mineras, porque de un momento a otro nos vimos enfrentados a la pandemia de manera inesperada. Creo que ahí nos faltó a todos anticipar cómo iba a ser esto, y estos cambios fueron iguales para todos, por lo menos en nuestro país, ¿no? Donde el tema, por ejemplo, de la definición de actividades esenciales fue muy limitado, y la reapertura de la economía también fue muy lenta, ¿no? Entonces todos nos enfrentamos a este cambio de situaciones, y yo desde la perspectiva de una empresa, por ejemplo, de generación, que sí teníamos, si éramos considerados actividad esencial, nos vimos pues enfrentados a una serie de desafíos, ¿no? El tema del trabajo remoto para las actividades, ¿cómo se llaman? Administrativas o de back office, pero al mismo tiempo tener que seguir manteniendo nuestras operaciones porque realizamos en generación y en otros países distribución. Eso nos imponía también el tema de la virtualidad, el tema de la limitación en los desplazamientos, el tema de la limitación en los proveedores, nuevos productos o servicios que requeríamos producto de las exigencias que nos imponía el tema de la emergencia sanitaria, pruebas, medicinas, máscaras, etc. Y lamentablemente la escasez que se vivió en nuestro país y en otros países de la región con estos temas, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentar qué desafíos? Bueno, definitivamente este es un primer gran desafío, el tema organizacional, ¿no? Y cómo desde la perspectiva de cumplimiento apoyar y acompañar estos cambios. Creo que podemos hablar de dos grandes momentos, a diferenciar dos momentos, al inicio de la pandemia y hoy que nos encontramos 17 meses después y que seguimos en pandemia y vamos a seguir con los efectos de la pandemia por mucho tiempo, ¿no? Primero, el tema del cambio, de cómo cambiar nuestro programa de cumplimiento para enfrentarnos a esa nueva forma de trabajar, ¿no? Nosotros nos enfocamos en un primer momento con el tema de la modificación y adaptación de nuestro programa de comunicación y awareness para la nueva realidad. También un cambio inmediato en nuestro programa también de capacitación y entrenamiento en temas de cumplimiento y relacionados con el cumplimiento, ¿no? Porque hablamos de temas de ciberseguridad, seguridad de la operación, continuidad del negocio, no solamente de lo específico de cumplimiento, ¿no? No solamente anticorrupción o conflicto de intereses, porque todos estos son temas relacionados. Nosotros teníamos un programa que nos habíamos propuesto que sea presencial, para poder tener este tema de contacto, y de un momento a otro ya no íbamos a poder tener el tema presencial. Entonces, el adaptar nuestros materiales, nuestra forma de comunicación, la forma de llegar a todo el personal con las limitaciones del desplazamiento, etc. Y el tercero, el flexibilizar algunos procesos para poder garantizar
el desplazamiento, el asegurar suministro y la seguridad de las operaciones, ¿no? Entonces, eso al inicio. Hoy por hoy, este tema de la reevaluación de nuestros procesos, yo creo que es constante y presente, porque te decía, ya no vamos a, por lo menos, a menos que tengamos una bola de cristal, yo creo que nadie puede decir cómo va a ser la vida como era antes, ¿no? Entonces, esa flexibilización y el modo de trabajar también, ¿no? O sea, muchas empresas ya han definido que no van a volver a la presencialidad 100%, que van a mantener esquemas híbridos, todo no ha sido malo, se han encontrado muchas ventajas. Entonces creo que el programa de cumplimiento de las empresas tiene que también adaptarse y acompañar esos cambios, ¿no? Y en ese proceso nos encontramos también hoy. Es un proceso que para nosotros es constante, venimos reevaluándolo cada cierto periodo de tiempo e incorporando los aprendizajes, ¿no? que hemos tenido sobre las experiencias que hemos recogido en este tiempo. Muchas gracias, María. Carlos, ¿tú quisieras comentar un poco más, desarrollar esta pregunta? ¿Cómo es que se ha venido desarrollando en tu organización? Gracias, Roxana. En el sector minero, como todos ustedes saben, en el Perú siempre estamos expuestos a un riesgo grande e importante como industria, ¿no? Que es la imagen, la reputación de las compañías mineras en el Perú. Y eso basado pues en una historia a veces positiva, a veces negativa de actividades mineras previas. Pero bueno, eso es lo que nos ha tocado asumir como empresas. Y nosotros como parte del programa de cumplimiento, lo que buscamos justamente es ayudar a la compañía a fortalecer eso. ¿A fortalecer qué? A fortalecer la imagen, la reputación de la compañía. ¿A través de qué? De la transparencia. Y justamente María lo mencionaba, ¿no? Una de las cosas que uno tiene que estar siempre enfocado, o al menos tratamos de que el 60 o 70% de nuestro tiempo vaya enfocado, es a la prevención, a la generación de conciencia o al fortalecimiento de la conciencia respecto al valor de la integridad que tenemos en nuestra compañía. Y ese definitivamente fue el principal reto cuando empieza esta pandemia, porque este fortalecimiento de conciencia se tiene que dar en quiénes, en seres humanos, y el enfoque es analizar cómo es que esto afecta a los seres humanos, porque somos los seres humanos quienes finalmente tomamos las decisiones. Y el estar alejados, estar cada uno en trabajo remoto, y solo una pequeña parte, en nuestro caso en el sector minero, solo nos permitieron trabajos de mantenimiento al inicio de la pandemia. ¿Cómo hacer con ese grupo de personas que ya no los íbamos a poder ver directamente? Porque teníamos programas de interacción continua, así como lo mencionó también María. Entonces, el principal reto era cómo lograr que ese fortalecimiento de la conciencia, de la integridad, se mantenga de manera distante. Entonces, para ello lo que hicimos fue definitivamente tener que hacer un nuevo análisis o una actualización de nuestro análisis de riesgos. Invitamos a participar a todas las personas alrededor del mundo a través de una encuesta que denominamos encuesta de la cultura de integridad. Tuvimos alrededor de 6,000 personas participando en todo el mundo de esta encuesta, y los resultados han sido muy buenos porque nos indican que la gente, o nos demuestra que la gente realmente ha absorbido en estos años cuáles son los principales riesgos a los que se enfrenta nuestra compañía y cómo es que tenemos que afrontarlos. Cómo es que tienen que recordar que existen procedimientos, que existen políticas y qué tenemos que hacer. La concientización. Y para eso nos apoyamos mucho con nuestros líderes, con transparentar también información respecto a nuestro programa, qué estamos haciendo, cómo está funcionando, cómo viene funcionando el canal de denuncias o el canal de apoyo. Es transparentar. Nuevamente, por otro lado, a partir de experiencias pasadas, también crear lo que denominamos los tips de integridad o las lecciones aprendidas de integridad para compartir con todos. Ahora, nosotros no podíamos hacerlo directamente, y ahí es donde viene el otro elemento, ¿no? Que es sumamente crítico, es los líderes de la organización. Y cuando hablamos de líderes, no solo estamos hablando de los gerentes de la empresa, de los diferentes departamentos, sino también los supervisores, superintendentes, personas de mando medio que tengan a su cargo personas
que nos ayuden justamente a transmitir esa información en todos sus equipos. Yo creo que ese es el principal elemento que yo quería mencionar en este momento respecto a cuál ha sido el mayor desafío, y va por el tema del fortalecimiento de nuestra imagen, de nuestra reputación. ¿A través de quién? A través de los seres humanos, porque ellos son quienes toman las decisiones en la compañía. Muchísimas gracias, Carlos y María. Totalmente de acuerdo con ustedes. Creo que en líneas generales todos nos venimos enfrentando a estas medidas para poder justamente mitigar en algo estos grandes desafíos que nos exige hoy digamos, el mundo y nuestras organizaciones. Y en línea, justamente con esta coyuntura, yo quería preguntarles tanto a Renzo, a María y a Carlos, si, digamos, han tenido la necesidad de flexibilizar o adaptar sus políticas o procesos de compliance, y cómo lo han realizado. Gracias, Roxana. Más que flexibilizar, en realidad, más que la necesidad de flexibilizar, era la tentación de hacerlo, ¿no? Por las circunstancias que estábamos viviendo. Y lo interesante es ver cómo, ante esa situación de incertidumbre y de nuevas necesidades, es que pudimos manejar, diría yo, sin flexibilizarla, de una manera tal que ponga en riesgo el cumplimiento de los protocolos, ¿no? Esta situación de pandemia, que tanto María como Carlos la han descrito bien, genera un nuevo entorno de incertidumbre, como le digo, ¿no? Los encargados de compliance, y en mi caso además también de la gestión legal de una compañía, lo que hacemos es manejar riesgos, ¿no? Y lo manejamos a través del cumplimiento de protocolos que ven desde la parte preventiva a incluso la parte, digamos, de solución de situaciones que pueden encaminarse. Entonces, nosotros como empresa en nuestro caso, ¿no?, de concesionaria de transporte de gas, que atravesamos 5 regiones, tenemos muchos stakeholders, como todos los aquí participantes, desde la parte interna, o sea, todo el personal, proveedores, clientes, el Estado y las comunidades por las cuales atravesamos. Esta situación de pandemia creó un entorno de incertidumbre con todos esos stakeholders, y había que resolverlos de la mejor manera sin romper los protocolos y las políticas, tanto del Código de Conducta como políticas anticorrupción, y generar todo el modelo de cumplimiento. Esta incertidumbre nos llevó primero a resolver a la interna qué hacer con nuestra operación. Nuestra operación, hacer un servicio esencial, evidentemente no podía detenerse, pero había que tomar ciertas decisiones, desde cosas básicas como conseguir mascarillas, por ejemplo, ¿no? Todos recordamos toda esa incertidumbre, cuál era la mascarilla adecuada. Las autoridades sanitarias no tenían un mensaje claro. En fin, no les voy a hacer recordar algo que todos vivimos, y todos esos momentos de incertidumbre y de estrés. A nivel interno pasó esto, a nivel externo, el propio Estado no daba una respuesta inmediata de cómo, por ejemplo, desarrollar los protocolos sanitarios que tenían que luego inscribirse en el MINSA. Los proveedores tenían su propia temática, sus propios riesgos, de no poder, por ejemplo, enviar a su personal a campo, ¿no?, hacer el mantenimiento, por ejemplo. Los clientes era otro mundo también, ¿no? Y en nuestro caso son todas empresas locales que reciben el servicio que prestamos nosotros, entonces también tenían dificultades de distinto tipo, porque son empresas de distinto rubro, pero en general hay un común denominador, que era el impacto de la pandemia. Entonces, y lo dejo para el final, pero creo que era tal vez lo más importante, que es la relación con las comunidades, porque las comunidades es uno de los stakeholders más relevantes, porque casi que se convierten en socios estratégicos nuestros. Si uno tiene dificultades con una comunidad, te pueden parar la operación. Y no voy a dar ejemplos porque ya todos lo sabemos en las distintas empresas extractivas, qué es lo que pasa cuando eso ocurre.
Entonces, y estas comunidades normalmente, la interacción con ellos no se da pues de manera virtual, sino se da de manera presencial, ¿no? ¿Y cuáles son los principales reclamos o pedidos? Son, por ejemplo, donaciones, ¿no? Participar en proyectos productivos o de mejoramiento de sistemas de salud, de educación, etc. ¿Cómo hacer eso y cómo no reducir ese aporte que hace la empresa en tiempos de pandemia, ¿no? Obtener, por ejemplo, bienes y servicios de proveedores para luego dárselos a las comunidades con las cuales tenemos ya compromisos, ¿no? En donde va a ser difícil decir, mira, no lo puedo cumplir porque tengo la pandemia. Tal vez con otros stakeholders ese entendimiento que es complejo, pero puede ser un poco más llevadero, pero las comunidades que tienen grandes necesidades y uno tiene compromisos que cumplir, el reto es mucho mayor ahí. Lo que hicimos fue tener mucho diálogo con ellos. Lamentablemente la interacción personal se tuvo que suspender por motivos digamos, de la pandemia. Ellos mismos no querían que ingresemos, a pesar de que al mismo tiempo necesitaban nuestra presencia en varios proyectos. Entonces era un ida y vuelta bien complejo, pero creo que con mucho diálogo, con mucha transparencia, explicándoles las dificultades que generaban demoras en ciertos proyectos, o algunos se tuvieron que suspender por varios meses para luego ser retomados cuando la situación estaba relativamente un poco menos compleja. Nos ayudó un poco a sobrepasar esta primera etapa de gran crisis y de gran incertidumbre. Obviamente los mapas y las matrices de riesgo que uno maneja para el cumplimiento de los modelos de cumplimiento, para la redundancia, se tuvieron que revisar también, porque ante la necesidad surge la tentación o surge tal vez un incentivo que antes no había, ¿no? De cómo cumplir con los objetivos sin vulnerar las normas. Y esa área de riesgo tenía un nuevo incentivo, que era el tema de la pandemia. Entonces, fueron momentos, y lo siguen siendo, ¿no? Hasta ahora, a pesar de que estamos de alguna manera entrando a cierta nueva normalidad, que no lo es todavía. Creo que lo que estoy diciendo, creo que no es nuevo para nadie. Todos los que estamos en distintas empresas de distintos sectores lo vivimos de una u otra forma, pero en el caso nuestro tuvo esas complejidades, ¿no? Yo creo que el tema de diálogo, de transparencia, de exponer a nuestros stakeholders que realmente teníamos todas estas dificultades y que lo vamos venciendo. El propio Estado, por ejemplo, que enviaba a sus supervisores a hacer las fiscalizaciones ambientales o de seguridad o técnicas, tuvo que parar también la presencia de los supervisores, y se generó necesidad de crear protocolos con ellos mismos también, ¿no? Y creo que en el balance me parece que hemos salido airosos. Creo que en general los stakeholders estuvieron a la altura de las circunstancias. Obviamente hay situaciones que no se pudieron resolver, pero esto nos ha dado una serie de lecciones a aprender, errores que se cometieron, por supuesto, y de los errores uno aprende también. Creo que eso es una retroalimentación muy importante. Y nada, digamos, creo que lo que he dicho considero que es algo que todos de una u otra manera lo han pasado también. Muchas gracias, Renzo. María, por tu lado, ¿has tenido esta necesidad de flexibilizar o adaptar estas políticas en esta coyuntura? Gracias, Rosana. Sí, mira, lo que dice Renzo, coincido con lo que dice Renzo, y me gustaría tomar cómo empezó él, ¿no? Él dice no tener la tentación de flexibilizar, y es correcto. Yo iba a decirles que sí, que habíamos flexibilizado, pero lo que dice él es correcto. En realidad, no es que haya habido flexibilización. Lo que sucede es que la pandemia creo que ha sido un catalizador enorme para un montón de cosas, ¿no? Y entonces, como gran catalizador, nos ha modificado la manera de hacer de una manera mucho más acelerada a lo que veníamos viviendo. Entonces, yo creo que no ha habido tanto flexibilización como el proceso de adaptación y de revisión de nuestros procesos de una manera más rápida, más frecuente, más dirigida, ¿no? Antes nosotros planeábamos el tema de, tengo mi revisión semestral o mi revisión, ¿cómo se llama?, anual de procesos, y ahí no discutíamos y hacíamos cambios, y yo creo que ese proceso
si antes era dinámico, hoy se ha vuelto mucho más dinámico, es mucho más frecuente y parte por el tema de revisar la nueva realidad en la que vivimos y trabajamos y cómo nuestros procesos tienen que amoldarse, adaptarse a ellos de una manera mucho más ágil, ¿no? Coincido con lo que dijo Carlos y Renzo sobre el tema de la revisión de nuestros mapas de riesgos, las políticas y procedimientos, la revisión de nuestros propios controles, que ya no se pueden ejecutar de la misma manera porque nuestra forma de trabajar ha cambiado y nuestra forma de cómo se llama relacionarnos también ha cambiado, ¿no? Entonces, nuevamente yo es un poco cuadriculada, pero veo momentos bien marcados, ¿no? El inicio que nos imponía una incertidumbre a la cual teníamos ¿cómo se llama?, que responder, y que dependiendo de la vida, del tipo de negocio de cada una de las empresas ha sido distinto, ¿no? Carlos nos comentaba, en el caso de Newmont, no todas las actividades volvieron a la presencialidad, las actividades operativas. En el caso de Renzo y nuestro, sí, porque nuestras operaciones no podían parar, por lo tanto ahí nuestros retos de adaptabilidad y de respuesta, de primera respuesta, iban orientados al tema de proveedores que nos pudieran atender, el tema de movilizaciones, el tema de asegurar la salud de nuestros trabajadores desde todo punto de vista, ¿no? Porque al tener operaciones en la mayoría de nuestros países alejadas, para el tema de la generación, nuestros turnos tuvieron que, ¿cómo se llama?, extenderse. Hubo gente que no pudo hacer rotación por más de 40 días en los primeros meses de la pandemia. Luego ya con más calma hemos tenido que rever el tema también de los turnos de manera general, el tema de los desplazamientos ¿cómo se llama?, se regularizó en la mayoría de nuestros países, ¿no? Pero en el Perú eso no fue así por me quedo corta, 3 meses por lo menos, 3, 4 meses que el tema de transporte, digamos, fue regularizándose, ¿no? Temas bien operativos, bien domésticos, pero que son fundamentales en el día a día, tema de pagos, tema de registro documental, tema de firma física, de reembolsos, el mismo tema de cómo afrontar que nuestros procesos de donación o de programas de responsabilidad social no paren, porque yo creo que hemos estado muchas empresas que tenemos vínculos con la comunidad mucho más activos y hemos tenido que reenfocar nuestros programas de responsabilidad social y dar una respuesta mucho más adecuada por el tema de la pandemia. Nosotros hemos en el Perú y en otros países de la región colaborado con temas de las plantas de oxígeno, el tema de los kits sanitarios, etc. Entonces, sí ha habido un tema de adaptarnos dependiendo del momento. Hoy en día estamos en un proceso de adaptación distinto, creo yo, ¿no? En nuestro programa de comunicación y capacitación y prevención es distinto hoy a lo que fue al inicio de la pandemia. Hemos incorporado lo aprendido. La revisión de nuestras políticas y nuestro mapa de riesgos también es hoy distinta a la evaluación que hicimos hace unos meses. ¿Por qué? Porque ya tenemos mucho más, ya no tenemos tanta incertidumbre, ya tenemos ciertas cosas que pueden ser predecibles, otras no. Entonces, lo mismo también, nuestra revisión de nuestros procesos ya no es una respuesta a la emergencia, sino más bien es una respuesta al cambio de forma de trabajo. Y creo que tenemos que repensar estamos repensando nuestros controles, repensando el tema documental, modificando nuestros procesos con el uso de la tecnología. Hemos, por ejemplo, mejorado o incrementado el uso de nuestros formularios electrónicos, el tema colaborativo, y también lo que comentaron Carlos y Renzo en el tema de comunicación. Cada vez más los líderes tienen que formar parte ya lo hacían en nuestro caso, pero hoy en día la alianza y la alianza estratégica con cada una de las áreas y con los líderes en la operación es súper importante para llevar el mensaje de cumplimiento, ¿no? Nosotros en India Energy, lo voy a tratar de hacer cortito para no tomar tanto tiempo,
siempre tuvimos el compliance, pero llegado un momento de nuestra transformación cultural decidimos definir nuestra cultura corporativa y de nuestra cultura corporativa desarrollar nuestra cultura de cumplimiento, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un modo que es para que el mundo nunca se detenga, nosotros somos la energía que hace que el mundo nunca se detenga, ¿no? Y ese modo está bien arraigado en todos nuestros colaboradores en la región. Entonces, el modo de cumplimiento es para que el mundo nunca se detenga, yo hago lo correcto, ¿no? Y él dice, yo hago lo correcto, los colaboradores ven el tema de cumplimiento en el día a día y identifican sus responsabilidades laborales y de su puesto de trabajo como fundamental para que los objetivos de cumplimiento se den. Entonces, eso era lo que les quería compartir, pero creo que se resume un tema de no tanto flexibilizar, sino adaptarnos, ¿no? a la nueva realidad. Muchísimas gracias, Renzo y María. Comparto también totalmente con ustedes. En nuestro caso, teníamos mapeado el tema de ciertas donaciones o contribuciones y, como ustedes bien dicen, esa flexibilización de procesos únicamente se tradujo en tiempos de respuesta, ¿no? Hacerlo más rápido, ¿no? Bueno, yo le voy a pedir a Carlos que por favor me ayude con esta pregunta. Bueno, hemos visto todo este deterioro generalizado en las condiciones económicas de los países que seguramente traería consigo ciertos riesgos que iban a impactar en la labor de compliance. Entonces, quiero saber si tú consideras que es así y básicamente cuáles serían estos riesgos, ¿no? O los principales riesgos. Gracias, Rosana. Definitivamente, al menos lo que nos ha tocado vivir ahí en el sector minero, durante muchos años ya venimos trabajando en todas las empresas mineras de manera muy fuerte el plan de responsabilidad social, las actividades de responsabilidad social en coordinación, pues, en apoyo a nuestros stakeholders. Y cuando empieza la pandemia, pues, lo primero que ocurre es de que estos grupos de interés, estos grupos de stakeholders, lo que empiezan a hacer es también solicitar apoyo. Entonces, ahí es donde se viene el principal riesgo, ¿no? Es decir, oye, ¿a quiénes apoyamos y de qué manera? Con la finalidad de evitar cualquier percepción de actos de posible corrupción frente a esos apoyos, ¿no? Porque los requerimientos venían de proveedores, contratistas, de instituciones de gobierno, de las comunidades, ¿no? Entonces, de los mismos trabajadores, de preocupaciones. Entonces, ahí se generaba un gran riesgo y ahí es donde quiero enfocarme en tu pregunta, Roxana, es el riesgo de apoyo social. Esta situación se mantiene. No es que ya pasó la pandemia, Renzo lo dijo en un momento, y María también, hemos empezado la pandemia, esto no ha terminado, y esto va a continuar. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Lo que teníamos que hacer es adaptarnos a esta nueva realidad. ¿Y de qué manera? Pues en Newmont lo que hicimos fue crear, bueno, como ustedes saben, se escuchó en las noticias, se creó un fondo de apoyo mundial para apoyo respecto a los temas de COVID. Pero este fondo también traía consigo un riesgo de la mano, ¿no? Que es cómo distribuir ese fondo, cómo lograr que ese fondo llegue a quienes realmente lo necesitaban. Y por eso es que se constituyeron diferentes comités, un comité a nivel corporativo, que es el que evalúa los requerimientos, o sea, no todos los requerimientos serán atendidos así por arte de magia, sino que cada requerimiento era evaluado por este comité corporativo y había una respuesta. Para que en el comité local, en este caso, por ejemplo, en Perú, tenemos un comité, podamos también analizar y dar la aprobación correspondiente. Y ustedes dirán, oye, pero esto hacía un poco lento más el tema. En algunos casos sí, teníamos que preocuparnos en que las aprobaciones sean las adecuadas. No por el hecho de estar viviendo en una emergencia y vamos a dar apoyo social a diestra y siniestra a quienes lo pidan, ¿no? Y de distintas maneras, sino que tendríamos que hacer un análisis concienzudo para que, nuevamente, el riesgo de percepción de corrupción esté controlado.
Entonces, y nuestro apoyo justamente se daba en temas económicos a las comunidades, en temas de salud, no solo a las comunidades, sino también incluso a funcionarios, instituciones de gobierno, y en temas de apoyo a contratistas también, porque lo que menos queríamos era que nuestros contratistas locales caigan pues con ese tema de la pandemia, ¿no? Entonces, ver de qué manera podemos apoyarlos también. Pero para eso, pues, es que este comité, en donde yo también formaba parte, estaba el área legal, el área de compliance, estaba el área de responsabilidad social, de salud y seguridad, o sea, éramos un comité de diferentes departamentos evaluando las necesidades y tomando decisiones a ver cuál era la mejor forma de apoyar. Y con los controles, porque si no entregábamos dinero y ahí decíamos, oye, ¿cómo sabemos que el dinero pues se utilizó en lo que nos estaban solicitando? Entonces, para ello se establecieron ciertos parámetros. Por ejemplo, uno de ellos era decir, la entrega de dinero debe ser la última forma de poder apoyar. Lo mejor es siempre entregar bienes o pagar directamente a los proveedores o a los contratistas de los servicios en apoyo a las comunidades o a las instituciones de gobierno, pero siempre bajo aprobaciones formales. Entonces, ese era un control. En el otro control le decíamos, si te vamos a apoyar, pues tenemos que formar un equipo también interno que también se encargue de hacer seguimiento, porque si no, no había una profundización a que las actividades de apoyo social se estén dando. Y por ejemplo, un casito muy especial, solo para comentar a través de un organismo institucional que tenemos en Yanacocha, que se llama ALAC, se creó un subcomité especial de apoyo a miembros de las diferentes comunidades que están cerca a nuestras operaciones, con la finalidad de ¿qué? De otorgar fondos tipo cooperativas, a estas cooperativas, para que ellas a su vez respalden el crecimiento económico de algunas pequeñas actividades que tenían en sus operaciones, en su alrededor, en su comunidad. Por ejemplo, venía una familia y decía, yo tengo en mi comunidad una tiendita simple, ¿no?, de abarrotes, pero con esto de la pandemia ya no he podido moverme, etcétera, entonces lo que necesito es un fondo de, no sé, 1,000 soles para poder reactivar mi tiendita. Entonces se iba a través de este organismo institucional y en el comité que formábamos parte evaluábamos la necesidad, por qué lo han solicitado, cómo se va a manejar ese dinero, qué indicadores nos demostraban, indicadores económicos, y con eso se le entregaba esa cantidad de dinero para que repotencie su pequeña actividad, ¿no?, en la comunidad. Así como esas, había miles de solicitudes que teníamos que evaluar, ¿no? Entonces, ese me parece un buen ejemplo de cómo es que el riesgo de donde partimos, el riesgo de requerimiento de apoyo social, pues buscamos siempre la mejor manera de hacerlo, el apoyo, hacerlo de manera transparente, que nuevamente va enfocado a lo primero que había mencionado anteriormente, ¿no?, que es empresas mineras buscan siempre fortalecer su imagen, su reputación a través de la transparencia. Muchas gracias, Carlos. Bueno, hasta ahora, digamos, creo que tenemos muchos temas en común y sobre todo lo más importante es que compartimos muchas buenas prácticas empresariales en esta coyuntura. Ahora yo le quería preguntar a María específicamente, hablando sobre las funciones específicas del Compliance Officer, Carlos también mencionaba el tema del trabajo remoto, ¿no? Justamente, ¿qué retos impone el trabajo remoto en el ejercicio de la labor de compliance? ¿Consideras que tal vez esto haya afectado alguno de los procesos de la empresa? Gracias, Rosana. Sí, definitivamente el tema del trabajo remoto nos ha afectado, creo que a todas las áreas. El tema al inicio del confinamiento nos hemos visto forzados, que nos dio una decisión para muchas empresas venían practicando ciertos esquemas de flexibilidad, de trabajo flexible, área flexible, pero digamos que no era una práctica generalizada. Nos hemos visto forzados todos a movernos a ese esquema. Muchos permanecerán, otros volvemos a esquemas de repente híbridos, flexibles.
Al inicio, creo que el tema de confinamiento, incertidumbre, el debilitamiento de la economía, la nueva forma de trabajar ha sido un reto para todos. Hoy día creo que los retos son distintos. Yo creo que nos encontramos en una etapa también de cansancio, agotamiento, hastío de esta situación, y tenemos que ver la forma cómo movernos para que eso no ocurra. Son momentos de la pandemia diferentes que definitivamente traen consecuencias y retos diferentes también, ¿no? Sí, yo creo que esto va de la mano con el tema de la adaptabilidad de los procesos. De hecho, nuestra forma de comunicarnos con los colaboradores ha cambiado. Seguimos utilizando, digamos, nuestra misma, digamos, concepto de fondo, pero la forma como enfocamos nuestro mensaje ha cambiado, nuestros canales de comunicación también han cambiado, un poco el mensaje también cambia, porque tenemos que hablar pues de este tema de la pandemia, de los nuevos retos de la pandemia, de lo que esto trae. Cuando hablamos de temas de cumplimiento, hablamos no solamente de anticorrupción y antisoborno, hablamos de cumplimiento de procesos, hablamos del tema de seguridad en el trabajo, hablamos de los retos de la ciberseguridad, y por lo tanto los mensajes de cumplimiento, y además estos son riesgos que se han incrementado como producto de la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, solamente para comentar algunas cifras, de algunas encuestas que estuve revisando, el 65% de los entrevistados han flexibilizado o creen que ya no hacen sus verificaciones de debida diligencia de manera adecuada. 70 y tantos % se encuentran bajo fuerte presión de incrementar sus ingresos. El 70% de los entrevistados consideran el crimen cibernético. También la mayoría muestra preocupación respecto a si no se están monitoreando apropiadamente las relaciones con terceros. Entonces, ¿a qué iba con esto? Que no es solamente cómo nos comportamos nosotros, sino qué le está pasando al resto con el que nos relacionamos, ¿no? Entonces, es por eso bien importante tomar conciencia de que estos riesgos en el entorno existen para que nuestra comunicación, nuestra prevención, nuestros procesos busquen, ¿cómo se llama? Crear conciencia, prevenir y hacer notar a todo nuestro entorno empresarial cómo debemos relacionarnos de manera adecuada para enfrentarnos, ¿no? ¿Qué cosas hemos hecho? Como te comentaba, el tema de esto en comunicación y comunicación y awareness, en el tema de entrenamiento y capacitación, nosotros hemos dado un giro de 180 al principio, y ahora estamos en un proceso intermedio. Al inicio de la pandemia volvimos nuestro entrenamiento 100% virtual. Trabajamos con una plataforma temporal que teníamos disponible por los tiempos, que era el Moodle, y creamos material propio. No quisimos recurrir a los enlatados, sino que creamos material, videos y diapositivas, PPTs, infografías propios. Tuvimos que reenfocar todo nuestro material de capacitación. Fue un trabajo súper largo que hicimos en 2 meses, pero creo que fue súper productivo. Hoy planteamos un programa de capacitación distinto, medio híbrido. Ahora utilizamos bastante también el Teams, seguimos utilizando material virtual. Con el tema de los controles y el constante revisión y constante adaptación, el tema de nuestros formularios electrónicos también, constante revisión y adaptación para incorporar cambios y mejoras. Entonces yo creo que sí, ¿no? Nos estamos moviendo a una forma de trabajar que responde a las necesidades de la organización y a la realidad que vivimos hoy en día, ¿no? A utilizar más el soporte electrónico y el medio virtual para llegar sin dejar de lado el tema del acompañamiento
y la presencia, entre comillas, ¿no? Que no siempre es física, con todos los colaboradores, ¿no? Ahora, trae ventajas también, ¿no? O sea, la pandemia no solamente ha traído cosas negativas, ¿no? El tema de estar presente en distintos lugares al mismo tiempo, con diferencia de tiempos, el uso de estas herramientas tecnológicas, nos ha facilitado a nosotros el implementar estos medios electrónicos que antes tenían más resistencia, sobre todo con gente operativa. Hoy en día todo el mundo está más on board con hacer esas cosas. Y el tema del tráfico, el tema de la reconexión con la familia, yo creo que ha habido también cosas positivas, y creo que este proceso de adaptación nos ha permitido a todos sacar lo mejor de esta situación, ¿no? de esta nueva realidad. Muchas gracias, María. Sí, definitivamente son oportunidades que se nos presentan y personalmente nos toca meternos en el tema de la tecnología porque nos toca, ¿no? Sí o sí. Y bueno, es un aprendizaje constante y sobre todo la parte comunicacional, ¿no? Uno no solamente ahora debe preocuparse, o mejor dicho, no es suficiente únicamente preocuparse por lo que está pasando dentro de la empresa, sino también preocuparte por lo que está pasando dentro de toda tu cadena de valor, llámese proveedores o clientes, qué es lo que están haciendo, ¿no? Realmente es beneficioso, ¿no? Mantener esa transacción comercial, desarrollarla, potenciarla, ¿no? Y justamente nuestra labor es fortalecer, ¿no? Fortalecer justamente todas esas operaciones para que funcione, sea adecuado al sistema de compliance. Ahora yo le voy a pedir, por favor, a Renzo, que hemos hablado tanto del tema de la comunicación, el acercamiento, Carlos mencionaba el acercamiento a las personas. Para un compliance officer, digamos, generar esta confianza es fundamental. Entonces yo quería preguntarte, ¿cómo logras ello? Y también, ¿cómo promueves el uso de tu canal de denuncia? Sí, es totalmente cierto. O sea, el compliance officer es el funcionario que debe tener la más alta credibilidad de transparencia y reputación de una empresa, ¿no? Porque uno encarna justamente el cumplimiento debido del código de conducta, de las políticas anticorrupción, del modelo de cumplimiento, en fin. Entonces, una de las cosas que hicimos en nuestro caso, en TGP, y que, digamos, tuvimos una respuesta inmediata y muy satisfactoria, es trabajar desde la alta dirección, no solo el directorio, que estaba totalmente comprometido, sino también la Junta General de Accionistas. En octubre del año pasado aprobó una adecuación del Código de Conducta, aprobó, digamos, nuevos instrumentos de gestión para lo que es el compliance, como políticas anticorrupción, el modelo propiamente de cumplimiento, incluso un plan anual de implementación y de revisión de las políticas y los protocolos, la revisión permanente de los mapas y de las matrices de riesgo, interactuando permanentemente con las distintas áreas de la compañía e incluso de proveedores importantes como el operador. Por ejemplo, nuestro ducto se opera a través de un operador calificado en la licitación que fue en el año 2000. Entonces, toda esta bajada de línea, como se dice, desde la alta dirección hacia abajo, con la figura del compliance officer como el agente relevante en toda esta implementación, con relaciones hacia arriba, hacia abajo y hacia los costados, ¿no? 360, ha, creo yo, generado una interacción muy sana y positiva, de mucha confianza, de mucha transparencia. De hecho, en mi caso yo no estoy solo, o sea, tengo un equipo que trabaja conmigo, y tenemos permanentemente reuniones con las distintas áreas para revisar con cada una de las áreas que maneja gestiones desde proveedores, clientes, comunidades, el propio Estado, ¿no? En las distintas manifestaciones, llámese pues la autoridad tributaria, el órgano de supervisión ambiental, los INERMIN, el Ministerio de Energía y Minas, en fin.
Entonces, tenemos ya toda una metodología de trabajo con reuniones periódicas revisando los distintos riesgos, los controles. Cada área, si bien la responsabilidad de la implementación es del oficial, nosotros le asignamos tareas de común acuerdo, por supuesto, porque no imponemos, sino que procuramos que las áreas se comprometan a manejar sus propios riesgos en coordinación con nosotros, a reportar lo que tengan que reportar, ¿no? Y esto lo hacemos con distintas herramientas, desde la adhesión de los distintos protocolos, todo un programa de difusión y de capacitación a los trabajadores, pero también a las empresas con las que nos relacionamos, básicamente proveedores y operadores, difusión de la línea ética digamos, de denuncias, de conductas indebidas, ¿no? Entonces, todas esas herramientas que forman parte de un plan anual del oficial de cumplimiento se reforzaron, como digo, a partir de octubre del año pasado, logrando una interacción, yo diría, muy proactiva y catalizadora, primero con las áreas internas de la compañía y luego con los distintos proveedores y con el apoyo de la alta dirección. Para mí el apoyo de la alta dirección es fundamental, ¿no? Porque esto hace que todas estas gestiones sea, digamos, no compartimentos estancos, sino se vea como una unidad de empresa. Más allá de que TGP sea una empresa que interactúa a nivel local, no somos parte de un grupo internacional, transnacional, más allá de que tengamos accionistas que sí lo son. Nuestras operaciones se circunscriben al transporte de gas, es una empresa de propósito especial, pero no por eso carente de complejidades bastante difíciles de resolver, ¿no? Y lo estamos haciendo, como digo, y para hacer un pequeño resumen, apoyo a la alta dirección, fundamental, relaciones transversales con todas las áreas de gestión, que cada una tiene una tarea y han hecho suyas estas tareas de revisar sus mapas de riesgo y los distintos procesos que ellos manejan, ¿no? En coordinación con nosotros hay a veces dudas y consultas que las hacen, nosotros las resolvemos, y eso también genera un círculo de confianza muy, muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que estas experiencias nos han dado, obviamente hay algunos errores, hay algunas situaciones que por mejorar, pero en general creo que estas puertas abiertas que nosotros siempre tenemos, hay una línea directa con nosotros, creo que nos ha ayudado a mejorar, a superar esta coyuntura, que ya no la veo como coyuntura, ¿no? Ya yo diría que el COVID llegó y no se va a ir, simplemente es la nueva normalidad, como se dice, que generaron retos. Carlos hablaba, por ejemplo, de las relaciones con las comunidades, ¿no? En empresas que interactuamos en campo, utilizando áreas que pertenecen a comunidades o a poblaciones, en donde hay distintos agentes, llámese gobierno local, centros poblados menores, que tienen también su propia agenda. Es muy importante también llevar un mensaje de confianza. Es muy difícil, porque la desconfianza es lo que siempre ha existido en esos entornos. Entonces, la empresa debe también tener una imagen de que está siempre buscando y logrando el cumplimiento de compromisos, no solamente cumplir la ley, sino tener un real rol de responsabilidad social, identificando necesidades que puedan ser mejoradas o satisfechas por la empresa privada, porque no todo es tampoco atribuible a nosotros, sino que finalmente son necesidades que el Estado debe cumplir, pero nosotros tenemos un rol importante, ¿no? Entonces, y en esa interacción, los riesgos también aparecen, ¿no? El riesgo de actos indebidos en la adquisición de bienes o en la provisión, en la donación de bienes o servicios, y la interacción y la concientización y la prevención con los responsables de esas áreas de la empresa o de la operación es fundamental, ¿no? Fundamental para que los mapas de riesgo no solo empeoren, sino que mejoren, ¿no? Del rojo pasa amarillo y del amarillo pasa al verde, digamos, ¿no? Esos semáforos de alertas que nosotros manejamos como herramientas. Entonces, nada, quería un poco compartir estas experiencias, que creo que siempre ante la adversidad uno tiene la oportunidad de mejorar, ¿no? Y eso es lo que siempre procuramos en TGP. Muchísimas gracias, Renzo. Sí, definitivamente ante la crisis siempre, como lo comentaba María,
siempre hay oportunidades que rescatar. En realidad te habíamos dejado las preguntas para el final, pero creo que tenemos ahí un par de minutitos que podemos avanzar para el cierre ya del bloque 1. Por acá nos envía una pregunta. En un escenario donde la debida diligencia presenta empresas en el sector minero con funcionarios y o beneficiarios finales asociadas a paraísos fiscales o PEP o grupos económicos difíciles de mapear, asociados a denuncias ambientales, esclavitud moderna u otros, ¿qué medidas recomiendan en su experiencia de evaluación de riesgos? Bueno, ahí si me permite, Roxana, yo lo que quisiera mencionar es que definitivamente la debida diligencia te va a dar resultados. O sea, bueno, el primer punto es hacer la debida diligencia siempre. Hay diferentes formas de hacer la debida diligencia, ¿no? Puede ser a través de un tercero, uno mismo, o a través de una contratación de un servicio automatizado o digitalizado de análisis de empresas o de personas a nivel mundial, en donde salen, pues, le denominan los hits, o las banderas rojitas que te dicen, oye, esta persona o esta empresa puede tener alguna situación que podría generar riesgo para tu compañía. El primer elemento antes de hacer eso, pues definitivamente es saber cuáles son los riesgos que a mí me interesan como empresa. Yo ya lo he mencionado en mis anteriores comentarios. Nuestros principales riesgos siempre van a estar relacionados a la salud, la seguridad, pero mucho desde nuestro punto de vista de integridad con la imagen y la reputación de la compañía. Entonces, una vez que se levantan esos elementos, esas banderitas rojas, lo que hacemos es involucrar a los líderes de los diferentes departamentos, de las diferentes áreas de la compañía, para explicarles nuestra preocupación. Y luego, no solo quedarnos ahí, sino seguir elevando la situación en nuestra compañía. Por ejemplo, tenemos una organización local, regional e internacional o corporativa. Entonces, esos tres niveles siempre tienen que estar informados y comunicados respecto a los riesgos o a las banderas rojas que podamos estar identificando. Entonces, todos en conjunto tomamos una decisión, porque muchas veces, o en algunas veces que hemos podido apreciar, algunas personas decían, sí, el área de integridad y cumplimiento ha decidido que no se trabaje con esta empresa. Y la verdad es de que las cosas no funcionan así. Los riesgos, es verdad que nosotros de repente los identificamos como producto de nuestra debida diligencia, pero los riesgos son de la compañía. O sea, no son de nuestra área, de nuestro departamento, de mi persona, son de la compañía, y por lo tanto, la principal forma o la medida de acción para responder frente a esos riesgos que identificamos es el involucramiento de los diferentes departamentos para tomar una decisión en conjunta basada en qué? En nuestros riesgos como compañía, ¿no? Entonces, ahí unimos ambas cosas y tomamos una decisión que busque lo mejor para la empresa. Yo creo que esa es la mejor forma de responder frente a este tipo de situaciones. Muchas gracias, Carlos. Bueno, tenemos un par de preguntas más, pero para poder ir cumpliendo la agenda, vamos a dejarlas para el final. Les agradezco muchísimo, María, Renzo y nuevamente Carlos, por sus excelentes aportes. No sé si ustedes quisieran aportar algo más para el cierre del bloque 1. ¿Todo claro? Perfecto. Bueno, igual les recordamos al resto de participantes que pueden seguir enviándonos sus preguntas a través del chat. Damos por cerrado el bloque 1 y ahora empezaremos con el bloque número 2. Para ello le voy a pedir por favor a mis otros panelistas y colegas que por favor se sumen a este bloque. Lina Moreno, tenemos a Adolfo y tenemos a Gilda Espalarosa, Adolfo Salas, ¿sí? ¿Ya estamos en línea? Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, el bloque número 2 de hoy se titula Compliance frente a la digitalización. Y nuevamente voy a pedirle a Jocelyn que me ayude con el desarrollo de un Menti. Creo que también pueden hacerlo a través del mismo link que les envió en la mañana. Es la segunda pregunta. No, es otro link. Justo ahora lo pueden ver en el chat. Ok.
Listo, es un nuevo link. Pueden, por favor, ingresar, ya sea a través del computador o a través del teléfono. Es una pregunta justamente que va relacionada a este tema. No sé si ya lo podemos poner en pantalla. Perfecto, muchas gracias, Jocelyn. ¿Su empresa utiliza herramientas digitales o procesos automatizados en la gestión de un sistema de compliance? Tenemos ahí las opciones. Sí, no nos acompaña la tecnología todavía como debiese, o no estoy familiarizado con las herramientas digitales disponibles en mi organización. Bueno, se sigue moviendo. Bueno, no sé si me engañan ahí la visualización. Ah, bueno, ya creció un poco más. Bueno, se sigue moviendo. Pero si bien es cierto, los extremos, no sé si logran ver, sí nos acompaña, tenemos un 40 y tantos por ciento, 44%, y no nos acompaña aún la tecnología como debiese, un 38%. No son tan extremos, ¿no? Los indicadores, ¿no? Definitivamente el sí gana, pero aún todavía queda mucho. ¡Wow! Cambió. Ahora ya estamos iguales. Pues parecen ya las elecciones. Bueno, ahí pues también tenemos ahí material, ¿no? Para desarrollar nuestras preguntas. Bueno, ya se presentaron en la mañana, nuevamente les voy a recordar, tenemos a Adolfo Salas, ¿no? De Plus Petrol, tenemos a Gilda Espalarrosa de Engie, y tenemos a Lina Moreno del grupo ISA, que nos estarán acompañando hoy en el bloque de hoy, por lo cual yo les voy a pedir a Adolfo y a Gilda que nos acompañen con esta pregunta, ¿no? ¿Consideras que a nivel de compliance también estar pendientes de la transformación digital es necesaria? ¿Se ha dado? ¿Se viene dando? ¿Cómo ven esta evolución? Sí, perfecto. Buenos días. Bueno, primero hay que partir de la base de que todo el trabajo que hacemos nosotros requiere un registro de todos nuestros procesos de control, capacitación y trabajo, ¿no es cierto? Esto es muy importante para todos nosotros. Realmente lo que yo recomiendo, o por lo menos el camino que nosotros hemos desarrollado, cuando empezamos con área de compliance, normalmente uno empieza con controles manuales y tiene que dejar registro lo más posible de todos estos controles que va llevando adelante. Pero también hay un tema de tratar de buscar el tema de digitalización y el tema de automatización para mejorar estos controles y mejorar estos procesos. Normalmente no es fácil, pero de a poco uno puede ir buscando, y creo que lo primero de todo que uno tiene que hacer es primero empezar a hacer los controles y empezar a desarrollar las tareas y los ejercicios de todas las herramientas de compliance, pero después empezar a buscar cómo podemos esas tareas manuales y recurrentes poder convertirlas o digitalizarlas. Particularmente en nuestro caso, empezamos a tratar de buscar algún tipo de automatización, ¿sí? En el input de información, en la guarda de información, primeramente en el tema, por ejemplo, certificación de código de conducta y política anticorrupción, que nosotros hacemos anualmente. Es muy difícil llevar esta información en papel. Hoy hemos tenido un desarrollo en nuestro ERP donde podemos registrar toda esa información y uno puede acceder no solamente a la certificación de cualquier empleado, ya sea del código de la política, sino también a los conflictos de interés que haya mencionado cada uno de los empleados de Propetrol. Y estamos pronto a incluir también los PEP o familiares PEP que cualquier persona quiera declarar, indicando siempre que un conflicto de interés o un PEP no es malo para el empleado, pero sí que tiene que quedar registrado. Eso facilita muchísimo en cualquier proceso de investigación el poder rápidamente ir y contar con esa información simplemente haciendo una búsqueda en la base de datos. Que antes, años atrás, cuando nosotros lo teníamos en papel, esto era bastante complejo de analizar. Lo mismo que todo lo que es entrenamiento. Nosotros después, para llevar métricas, tenemos que dejar digitalizado y todo registrado los entrenamientos del personal para ver quién se entrenó, en qué fecha y cómo se registró. Ahí tenemos herramientas propias del área de compliance o herramientas que el mismo área de recursos humanos ha desarrollado para los entrenamientos in-house.
Bases de datos, es importantísimo llevar la tecnología a la base de datos. En particular, por ejemplo, hoy estaban hablando de donaciones. Es muy importante dejar registrado en base de datos no solamente de las donaciones dadas, sino también las recibidas y rechazadas. Todo eso tenemos que tener un registro y rápidamente poder buscar y filtrar la información para informarla cuando sea necesaria. Creo que lo más difícil de todo, sobre todo para los que empezamos de compliance desde cero, es el digitalizar el formulario de due diligence. Ahí normalmente uno tiene que ir a buscar una herramienta externa. Creo que es un challenge. Nosotros estamos en ese proceso en este momento, buscando qué herramientas nos pueden a nosotros facilitar el lanzamiento de due diligence a la tercera parte, de manera tal de que ya no quede más en el área de suministros, o en el área comercial o de nuevos negocios ir a buscar este formulario, sino que lo podamos nosotros desde Compliance lanzarlo. Y también el saber a quién se lo estamos mandando para confirmar que la persona que lo va a llenar, lo va a firmar y lo mandar de vuelta es la persona indicada con los niveles de autorización dentro de la compañía para contestar dicho formulario. Eso facilita mucho el proceso, reduce la cantidad de papelería, de mails y permite hacer un mejor seguimiento. Y también eso, linkeado con las herramientas de búsqueda de base de datos, podría facilitar todo el tema de reportes de compliance, o sea, tener esa información que automáticamente se linkee con nuestras bases de datos de búsqueda y poder tener los reportes de compliance online, eso permitiría mucho. Una de las cosas que también nosotros nos encontramos como un challenge al tener un área de compliance que nació mucho después que otros procesos, es cómo integrar todo el proceso de compliance al ERP de la compañía. Claramente el ERP de la compañía fue diseñado años atrás, donde compliance no existía, y hoy de a poco hemos entrado al ABM de clientes, estamos en proceso de entrar al ABM de proveedores, de manera tal de poder ir macheando y gestionando nuestros clientes y proveedores directamente desde el nacimiento de ellos, y de ahí poder, a través de nuestro sistema de semáforos, ir determinando o separando con quién seguimos trabajando o con quién no queremos seguir trabajando. Creo que es una tarea, es muy importante por dos razones. Es para tener un registro ordenado de la información y segunda, una búsqueda rápida y una guarda segura, porque tenemos que recordar siempre que esta información nosotros tenemos que guardarla por si en un momento es necesario mostrarla ante un tercero, ¿no? Creo que es un camino que tiene que ir llevándose adelante, pero creo que primero es hacer la tarea y después ver cómo lo digitalizamos, porque no podemos esperar a que todo salga o nazca 100% digitalizado, porque si no puede demorarse estos procesos, ¿no? Esa es mi opinión. Muchas gracias, Adolfo. Gilda, ¿te gustaría aportar algo más a esta pregunta, tal vez complementar, si es que tienes algo similar? Sí, no, solamente algunas reflexiones, cogiendo también parte de lo ya expuesto por los panelistas del primer bloque y por supuesto también por Adolfo, ¿no? Yo creo que la pandemia, y de hecho ya ha sido dicho en el primer bloque, ha sido un catalizador en el uso o del uso de las plataformas de comunicación, ¿no? Digamos, todos antes de las pandemias conocíamos estas plataformas de comunicación, de trabajo, y las usábamos en mayor o menor medida, ¿no? Hoy en día eso ya no es así, debemos usarlas, hay la necesidad de usarlas, y en ese contexto, si bien la pandemia, por supuesto, ha generado un montón de retos, también ha generado la oportunidad de tener canales de comunicación que ya existían, pero que ahora están más difundidos y que de alguna forma sí demuestran ser efectivos, ¿no? Entonces, elementos básicos, fundamentales de los sistemas de compliance, como decía Adolfo, también se decía en el primer bloque, por ejemplo, la difusión de las políticas éticas y su accesibilidad por parte de los empleados de la empresa, las capacitaciones, los entrenamientos, los conversatorios, la recepción de denuncias, son elementos de los sistemas de compliance que hoy se ven facilitados por las herramientas que la tecnología nos proporciona, ¿no? Hoy día, digamos, creo que podemos constatar que es más sencillo organizar
espacios de intercambio de conocimientos, espacios de intercambio de dudas. Si bien de manera digital y con los retos que eso supone de falta de interacción humana, de contacto físico presencial, lo cierto es que tenemos una mayor inmediatez en la comunicación, ¿no? Hoy la comunicación es mucho más inmediata que antes. Entonces, pues son cosas que favorecen o facilitan la implementación de los sistemas de compliance o de prevención del delito. En cuanto a las fuentes de información, también ya ha sido mencionado. Sí, pues yo creo que es innegable y es bueno para todos que hoy día tenemos mucho más fuentes de información que nos permiten hacer los due diligence éticos, conocer a nuestras contrapartes, verificar que nuestras contrapartes comparten los principios éticos, los principios de compliance que tenemos, ¿no? Otro elemento que también ha sido mencionado por Adolfo, y lo repito, es que la digitalización ayuda mucho a la trazabilidad, ¿correcto? La trazabilidad es fundamental en un sistema de compliance, ¿no? Y al final, también una reflexión que yo me hacía con motivo de escuchar la pregunta, Roxana, y es que los sistemas de compliance no pueden no adaptarse a las nuevas formas de trabajar. No podemos no adaptarnos a las nuevas formas de pensar, ¿no? Porque los sistemas de compliance tienen que configurarse sobre la base de la realidad, sobre la base de las actividades propias de cada empresa, ¿no? Entonces, al final, yo creo que todos probablemente coincidimos que las empresas tenemos una vocación, un interés, un objetivo de digitalizarnos. Y en esa digitalización, el sistema de compliance, tenemos que estar inmersos, ¿no? Para aprovechar al final en el objetivo fundamental de un sistema de compliance, de un sistema de cumplimiento, de un modelo de prevención, modelo ético, como querramos llamarle, que es generar, crear, consolidar, vivir cada día una cultura de integridad, ¿no? Entonces, sí, la tecnología nos aporta mayor trazabilidad, la tecnología nos aporta mayores espacios de comunicación, la tecnología nos aporta mayores fuentes de información. Entonces, a la pregunta, yo creo que sí, la digitalización, por supuesto, que contribuye a la implementación de los sistemas de compliance, pero no solamente eso, sino que tenemos la obligación de entenderla y aprovecharla, ¿no? Eso como reflexión. Muchas gracias, Gilda. Sí, justamente hablamos ya de todo el tema de los cambios en el mundo digital, ya se volvió parte de nuestra estrategia, ¿no? Estrategia de compliance, porque tenemos que cubrir todas las regulaciones, ya sea de ley o las propias de la empresa, porque así lo exige el mercado, porque así lo exige mi organización. Y justamente a raíz de esto, porque nos vamos a enfrentar a desafíos y mitigar todo tipo de riesgo, ¿cómo es que en el caso de Lina, nos gustaría saber cómo en el caso de ISA es que se lleva a cabo este mecanismo de prevención? ¿Tienes algunas consideraciones o controles que ya tienen implementado en tu organización? Claro que sí, Roxana. Si me permiten, como un breve contexto, quisiera hacer en todo este tema de la transformación digital en lo que respecta al grupo ISA. Digamos que ya veníamos en un camino recorriendo toda esta transformación digital de la mano de la innovación en los procesos para llevar estos procesos a un cambio que apalancaran el cumplimiento de la estrategia 2030 que tenemos en el grupo. Obviamente, como a cualquier organización, la pandemia llegó y nos sorprendió y aceleró todo este proceso de incorporación de los temas digitales, no solamente en los procesos de negocio, sino también en los procesos de soporte, y obviamente compliance pues no tenía que ser ajeno a esta situación. Entonces, con base en ese contexto donde teníamos que responder de manera rápida, ¿cierto? No había tiempo de pensar mucho qué íbamos a hacer, sino que era adaptarnos, que de hecho es una capacidad que venimos trabajando en el grupo, para no quedarnos obsoletos, como lo mencionaba ahorita Gilda, no nos podíamos quedar atrás tampoco en toda esta renovación tan rápida, pero también atender rápidamente lo que
lo que eso podía traer a la organización en términos de riesgos, ¿cierto? Entonces, digamos que era como encontrar esa balanza de enfrentar el desafío, incorporar la tecnología, aprender de ella, aprovecharla, apalancar los procesos, pero también llevar el tema de riesgos y de cumplimiento de la mano con estos cambios. Entonces yo creo que ahí hay unos puntos importantes que como grupo hemos venido trabajando y pienso que el transversal y que nunca es negociable es el tema de la cultura. O sea, trabajar en el tema de la cultura sigue siendo un pilar fundamental de que la gente conozca de qué se trata, primero esta transformación, de lo que implica, ¿cierto? De los no renunciables que tenemos las organizaciones en temas de compliance, de las posiciones organizacionales de no al fraude, no a la corrupción, independiente de la vía sobre la cual se desarrollen, o sea un papel, sea una herramienta digital, ¿cierto? Digamos que esos principios iniciales no deben ser, digamos, renunciables, independientes de la transformación. Entonces hay que trabajar como mucho en eso. Y en un factor como muy importante, ser consciente a las personas que manejar la tecnología per se trae muchas bondades, pero también hay riesgos detrás de eso, conocidos y desconocidos, ¿cierto? Porque es que no es ir y tomar la herramienta y manejarla simplemente, ¿cierto? Eso trae impactos. Y no sé si han tenido la oportunidad de ver en Netflix varias series que hay en el tema de analítica de datos, de machine learning, ¿cierto? Que eso empezó como una idea muy genial, pero después fue tomando unos visos y unas dimensiones que se fueron saliendo de las manos, ¿cierto? Y que hoy de alguna manera los países también van viendo el efecto de eso. Entonces yo creo que eso es importante. Lo otro que mencionaría ahí es entender la tecnología misma, ¿cierto? O sea, no es entrar y usarla solamente, sino entender para qué me sirve, qué me está permitiendo, qué puertas me está abriendo. Y ahí hay digamos, un acompañamiento que nosotros tenemos desde el área de auditoría relevante y de los temas de hackeo ético, todo el tema de ingeniería social, ¿cierto? Para que la gente ahora que está en estos entornos digitales entienda cómo comportarse frente a esa tecnología, ¿cierto? ¿Qué retos y qué riesgos puede estar trayendo? Obviamente esto tiene que traer entrenamiento, o sea, no puede haber un tema de disponer la tecnología y aquí tenemos una suite de cualquiera de las grandes marcas, sino que la gente tiene que saber manejarlas, ¿cierto? Tiene que tener el conocimiento para ello, para poder entender no solamente su potencial y su riesgo. Y un tema importante que incluso en el grupo lo hemos empezado a conversar y es el tema de la ética de los datos, ¿cierto? O sea, hoy que estamos en estos ambientes digitales, con una potencia súper fuerte en la información, que tenemos tantas transacciones y que hoy los datos nos hablan, ¿cierto? Nos dan esa maravillosa posibilidad de decirnos muchísimas cosas. Entonces, el tema de ética de los datos es un concepto bien importante, que yo lo dividiría en dos. El tema de esa parte que es como más dura, más hard, que es todo el tema de gobierno escrito, donde obviamente con este tema de la pandemia tuvimos que entrar, como lo mencionaban en el bloque 1, a revisar qué teníamos escrito porque muchas cosas cambiaron la forma de hacerse, ¿cierto? Entonces lo que estaba escrito ya no reflejaba la realidad, pero también esa forma soft de esa autorregulación que tenemos en las compañías y de cómo la gente las entiende y las aplica. Entonces, yo pienso que es un tema que todavía nos falta, pero que es un tema que este mismo proceso de la pandemia lo jalonó para que todos sepamos cuando las áreas producen una analítica de datos, cuando las áreas generan un RPA, hacen un robot, hacen un desarrollo con lenguajes pues, de última generación, eso que está implicando, que ahí debajo de eso hay una responsabilidad de la organización, de los terceros que ayudan para eso, en cuidar esa información, en proteger esa información, en darle un uso adecuado a esa información también. Yo pienso que otra de las cosas que este ejercicio nos ha ayudado a realizar es mejorar ese tema de la identificación de los riesgos. Un poco como para ver esos cisnes negros que nos pueden estar saliendo en algún momento que creemos o los minimizamos, que son cosas de baja probabilidad de ocurrencia, pero que cuando pasan puede ser grande, como casos de lo que le ha pasado, por ejemplo, a Facebook con el tema de compartir datos y demás. Entonces yo pienso que en el tema de riesgos también hemos ido fortaleciendo esa dinámica. Y un elemento final que quisiera traer es el tema que sigue para mí también teniendo mucha vigencia, es el tema de los roles y las responsabilidades en la organización.
Hoy el tema de las herramientas que disponemos dentro de la organización para apalancar los procesos, de alguna manera ya no es un tema centralizado en las áreas de tecnología, ya eso es un tema descentralizado, donde cualquier área de la organización tiene acceso a esa tecnología, ¿cierto? Puede aprovechar los datos, puede utilizarlos para potenciar sus procesos, pero hay que ponerle a esto, ¿cierto? ¿Quién hace qué y hasta dónde? Para que esto no se genere ahí zonas grises de posibles riesgos o incumplimientos que nos lleven a situaciones no deseadas dentro de la organización. Entonces yo pienso que a grandes rasgos estos son los elementos en que hemos venido trabajando. Nos hace falta, ¿cierto? Porque esto así es un proceso todavía de aprendizaje que yo creo que todas las organizaciones hemos ido sacando elementos para ir mejorando en general nuestro sistema de control empresarial. Muchas gracias, Lina. Y mencionaste el tema de, por ahí, hackeo, delitos cibernéticos, temas de datos, y digamos que en línea de eso yo le quería preguntar a Adolfo, ¿cómo es que garantizas la confidencialidad y el anonimato en relación específica a la recepción de denuncias, digamos al manejo de toda la información, guarda de la información, justamente en esta era digital? Estás con mute. Ahí estamos, disculpen. Muy interesante esa pregunta porque claramente para dar credibilidad nosotros a las terceras partes, o por lo menos a los denunciantes, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande de garantizar la confidencialidad y el anonimato cuando es requerido así. Claramente hay gente que no lo requiere y que viene de frente a hacer alguna denuncia o la cual se puede investigar, pero tiene que haber un compromiso muy grande de la empresa. Primero un compromiso, antes de llegar al tema digital en sí, tiene que haber un compromiso de respetar esa confidencialidad y ese anonimato. Aunque en determinadas circunstancias puede no convertir en la empresa, porque en el proceso de investigación a veces se dificulta más mantener la confidencialidad, e incluso en algún momento donde se desenvuelve la investigación, uno requeriría tal vez de esa persona, exponer a esa persona para poder cerrar el caso de la mejor forma posible, pero si uno mantiene el compromiso de confidencialidad, a veces la posición de la investigación final requiere que de repente se dirima en una forma distinta a la que hubiera uno dirimido si hubiera tenido una persona, no sé, garantizando, hablando delante de un juez o ante una tercera parte. Pero entonces ahí es el compromiso donde la empresa se va a encontrar frente a determinadas situaciones donde no puede dudar de que si uno dio la palabra de mantener la confidencialidad al denunciante, tiene que mantenerla hasta el final. Después está el proceso de la denuncia. Claramente nosotros podemos darle un sitio seguro de denuncia cuando nosotros ofrecemos un canal de denuncia seguro, en este caso a través de un tercero, donde tenemos una empresa tercera donde cualquier persona, sea empleados, proveedores, contratistas, pueden hacer una denuncia y entonces hay un tercero independiente que va a garantizar esa confidencialidad y anonimato. Nosotros tenemos una de las Big Four dándonos ese servicio. Eso cuando uno tiene un canal externo, eso es mucho más fácil, porque aparte la Big Four ahí pone en su nombre, ¿no es cierto?, como soporte y garantía de mantener esa confidencialidad y anonimato ante terceros. Es mucho más difícil internamente cuando tenemos una denuncia que se recibe internamente por los canales internos y hemos tenido que generar un cambio cultural dentro de la empresa para explicarle a la persona que recibe una denuncia. A veces nuestros mandos medios o altos mandos pueden recibir una denuncia. Explicarle a esta persona que no tiene que, al recibir una denuncia, ir a contarle a su jefe, que no tiene que elevarlo a niveles gerenciales, sino que tiene que mantenerlo y hacer el per saltum al nivel jerárquico y mandarlo directamente al comité de ética. Y eso es muy importante porque justamente nosotros queremos mantener la confidencialidad y cuanto más gente esté al tanto de la denuncia es mucho más difícil no solamente mantener la confidencialidad, sino hacer la investigación y lograr con éxito la investigación. Y creo que el tercer
el tercer punto importante a mantener acá en todo esto es, uno hace investigaciones, uno lleva registros, uno lleva estadísticas de estos casos, y claramente tiene que tener un control muy adecuado de cómo guarda esa información, dónde la guarda, quién tiene acceso, cómo se realizan los backups de esa información, cómo se llevan adelante las estadísticas. Entonces, si uno recibe una denuncia a través de una línea ética externa, a ver cómo hacer el link con la base de datos internas de la empresa, donde se lleva el seguimiento de la denuncia y el resultado de la denuncia. Si uno la revisa externamente, ver cómo mantiene ese canal verbal seguro hasta tanto eso llega al comité de ética y se registra en el comité de ética. Y después, durante el proceso de investigación, durante el proceso de análisis de la situación y el desenlace, también es muy cuidadoso tener que guardar una confidencialidad entre la gente del comité, entre los que participan en la investigación y entre el registro de datos. Muchísimas gracias, Adolfo. Durante el desarrollo de esta sesión hemos venido escuchando cuáles son, digamos, los elementos claves, ¿no?, para una correcta gestión. Hemos hablado de datos, de la importancia de los retos, del tema de due diligence, la comunicación, canal de denuncia, etc. Entonces yo quería preguntarte a Gilda, ¿no?, ¿cuáles consideras tú que son los elementos claves para lograr justamente una adecuada efectividad del sistema de compliance? Gracias, Roxana. A ver, yo creo que los sistemas de compliance tienen algunos elementos básicos cuya implementación e interacción nunca debe olvidarse que buscan crear, consolidar una cultura de integridad, ¿no? Ese es el objetivo, una cultura de integridad, una cultura de corrección, una cultura de cumplimiento, ¿no? Entonces, los diferentes elementos de los modelos de prevención, los básicos, tienen una finalidad y además se complementan entre sí, ¿no? Obviamente uno tiene que tener sus políticas éticas de cumplimiento, tiene que tener las capacitaciones, tiene que tener una matriz de riesgos para la identificación de los riesgos y los consecuentes controles, tiene que tener un encargado de prevención, tiene que tener un canal de denuncias anónimas, ¿no? Y qué duda cabe que la identificación, el mapeo de los riesgos es fundamental y la adopción de los controles, ¿correcto? Ahora, yo quería tomar algo que se había dicho en el primer panel por Carlos, y es que al final todos estos sistemas están dirigidos a seres humanos, a personas, ¿no? Y también un poco tomar algo que había dicho Lina, que las cosas no se deben hacer porque ya está la digitalización, sino que se debe entender para qué es, cómo sirve, si crea o no crea riesgos, si contribuye o no contribuye, ¿no? Y entonces, como estamos hablando de personas, para mí un elemento que promuevo mucho es la difusión de las políticas internas y las capacitaciones, ¿no? Porque eso permite que todos los empleados conozcan cuáles son los compromisos en materia ética que tiene la empresa, pero no solamente a nivel interno, sino también con los proveedores, ¿no? Y obviamente generar un ambiente de intercambio, de conversación para la adecuada comprensión de esos compromisos, porque al final esos compromisos terminan siendo de obligatorio cumplimiento para todos, ¿no? Y además genera esta cultura de integridad y genera que todos nosotros, como empleados de la empresa, podamos tener reflejos adecuados para identificar si puede haber la posibilidad de un riesgo y adoptar los controles consecuentes, ¿no? No tener una posición pasiva, sino que todo el mundo contribuya en esta cultura de integridad, ¿no? Los planes de capacitación para mí son fundamentales, generar espacios de conversación, generar espacios de intercambio. Uno tiene que hacer un plan de capacitación al inicio del año y adaptarlo durante el año conforme como se van presentando las cosas.
uno también tiene que identificar posiciones sensibles. Los planes de capacitaciones tienen que estar adecuados a las funciones, a las actividades que cada posición tiene a su cargo, ¿no? Eso para mí es muy, muy importante, la capacitación, el intercambio, la difusión de las políticas. Otro elemento muy importante al cual se ha referido Adolfo es el canal de denuncias, ¿no? Porque muchas veces la gente no quiere presentar una sospecha de incumplimiento o un caso por temor, por represalia, por millones de cosas que puede pasársele por la cabeza. Entonces, tener adecuadamente implementado un canal de denuncias anónimo es bien importante para conocer cualquier sospecha, irregularidad y poder tomar acciones, ¿no? Yo creo que es muy, muy importante. Y finalmente, como siempre, es el monitoreo de que efectivamente uno vaya cumpliendo los objetivos que se trazó al inicio del año, que uno haga reportes, que uno pueda explicar qué cosa se le quedó en el camino para poder hacer el consecuente plan de acción, ¿no? Todos estamos sujetos siempre a oportunidades de mejora, a ir mejorando cada uno de los procesos, porque la realidad es muy rica y lo peor que uno puede pensar o lo peor que uno puede hacer es no prestar atención a la realidad, ¿no? Yo creo que todas esas cosas mezcladas procuran dar efectividad al modelo y crear, también cogiendo un poco lo que decía Renzo, el liderazgo en la importancia del cumplimiento, en la importancia en la corrección, en la importancia del compliance, ¿no? Eso es. Muchas gracias, Gilda. Y bueno, ya mi última pregunta para este bloque es para Lina, y está más relacionada al tema de si en su organización manejan indicadores de resultados, ¿no? O los KPIs, ¿no? Si es que los manejan, de repente, ¿consideras que esto pueden confirmar que tus políticas o tus procesos son efectivos ante los riesgos del sistema de compliance? ¿Cómo los manejas? Tal vez no indicar todos los KPIs si es que los tienes, pero de repente los más importantes. Ok, perfecto. Sí, es una muy buena pregunta y muy alineada de pronto con la pregunta inicial que le hicieron a Adolfo. Y es que nosotros, digamos, haciendo nuestras tareas de compliance en este tema de transformación digital, que a veces nos resistimos un poquito a incorporar nuevas herramientas dentro de la función, nosotros comenzamos hace año y medio más o menos a trabajar en un tablero de control, en un GRC específico para el tema de compliance. Aquí, como a manera de anécdota, me sorprendió porque referenciamos varias grandes compañías y aún ese proceso o ese salto de complementar el monitoreo con KPIs y con tableros de datos no lo han hecho, ¿cierto? No lo habíamos hecho porque nos contábamos dentro de esa estadística. Entonces, nosotros comenzamos a trabajar en esto, venimos desarrollándolo y más o menos va orientado a la siguiente filosofía. Tenemos un diseño de 3 tipos de controles o 3 KPIs, uno orientado a mirar el tema de cumplimiento y es decir, poder saber que la organización efectivamente está dando cumplimiento a lo que está definido, ¿cierto? A esas definiciones desde el tema de compliance. Una capa donde vemos tema de gestión, es decir, cómo hemos ido gestionando cada asunto que se toca en el tema de compliance, y voy a dar aquí un ejemplo como para ilustrar. En el tema de conflicto de interés, por ejemplo, ahí miramos, venga, nosotros tenemos definido que la declaración del conflicto de interés se hace anualmente, el 100% deben hacer la declaración, por ejemplo. Entonces, eso es un indicador de cumplimiento. En la capa de gestión vemos de esos reportes cuántos se han gestionado, cuántos se refieren a conflictos de interés reales, cuántos se han tomado medidas internas en la organización para gestionar esos riesgos. Y tenemos una última capa, que es una capa de señales de alerta, donde lo que vemos es con esa data precisamente que recogemos, qué señales nos están mostrando. Por ejemplo, no sé, si hay un conflicto de interés de un directivo que es de un cargo muy sensible y no se ha gestionado, venga, ahí tenemos una señal de alerta que tenemos que atender. O personas que en el tiempo han ido cambiando, por ejemplo, sus declaraciones de conflicto, dicen, hoy no tengo un conflicto, pasado mañana sí, hoy tengo otro. Entonces, mirar qué está pasando en ese proceso y en la asignación de funciones de esa persona. Entonces,
Hoy tenemos KPI para las más o menos 8 temáticas que estamos cubriendo en compliance, y me refiero a temas de donaciones, patrocinios, conflicto de interés, el tema de entrenamiento también lo tenemos ahí dentro de las métricas, el tema de gestión de las líneas éticas, cada una de esas temáticas atravesando esas 3 capas que acabé de comentar, y eso lo estamos montando. Hoy ya tenemos pues un avance importante en un gran tablero de control, de manera que podamos de ahí hacer el monitoreo, pero también llevar a las instancias superiores de reporte gerencial en una página que puedan ver cómo se está comportando eso a nivel de la organización. Obviamente detrás de esto, y muy con elementos de lo que mencionábamos ahorita, es un tema que nos ha requerido cambiar las formas de hacer, no solamente en compliance, sino también ir a impactar los procesos, ¿cierto? Entonces, ya en el tema de donaciones, el área no es que llene un formato, un documento en físico, sino que ya tiene que ir a un API, diligenciar, registrar, subir información digital, tener un flujo de aprobación. Entonces, ha sido un tema bien interesante porque nos ha permitido desde compliance mismo generar ese cambio también cultural en la organización. Muchas gracias, Lina. Bueno, ahí ya luego compartiremos el famoso scorecard o KPI que tienes para ver de qué manera podemos complementar a nuestros procesos. Con todo. Bueno, yo voy a ir acá a una pregunta rápidamente. ¿Cómo han cambiado los esquemas de medición de desempeño, productividad respecto a los trabajadores en este nuevo entorno? ¿Qué nuevos criterios se han implementado? La pregunta está en el chat. ¿Alguien nos puede colaborar rápidamente con la respuesta? Si quieres yo me lanzo a dar ahí, pues yo estaba leyendo ahorita ahí la pregunta en el chat, pues yo creo que eso todavía le falta evolución. Yo creo que ese paso cuántico, las organizaciones todavía en temas de gestión de desempeño de trabajadores no han cambiado mucho, ¿cierto? Yo creo que seguimos de pronto muy con el esquema que traíamos pues tradicional, y máxime que hay un componente importante, y es el sofisma del control que se tenía sobre la medición del desempeño de la persona sentada en una oficina todo el día, ¿cierto? A cómo la mido en un ambiente virtual, cómo sé que está haciendo como la gestión que tiene que hacer. Entonces yo creo que hay un reto grande al que yo no tendría en este momento pues como una respuesta muy estructurada para darle a quien hizo la pregunta. Vale, muchísimas gracias, Lina. Bueno, acá tenemos una pregunta un poco larga, a ver si alcanzamos a contestarla brevemente. En la función de cumplimiento y prevención del hostigamiento, ¿cuál es su recomendación o proyección en el uso de tecnologías, biometría, e-learnings, omnicanalidad, IoT, realidad virtual o machine learning, para agilizar los procesos de denuncia, debida diligencia, capacitación, protección de datos personales, análisis de vulnerabilidades, amenazas, registro de operaciones, ¿no? Alineados a los requerimientos de la UEF y la Superintendencia de Mercado de Valores? Ok, si me permitís, Roxana, creo que hay muchas preguntas acá metidas y muy mezcladas, tratando de separar un poco los temas. Cuando hablamos del canal de denuncias, y como dijo Gilda hace un rato, es muy importante mantener la posibilidad de el anonimato o la confidencialidad, con lo cual no queremos utilizar ninguna de estas herramientas. O sea, no queremos generar que la persona que haga la denuncia se piense o analice de que en algún momento está siendo monitoreada, ya sea con el IP de la máquina, el número de teléfono que está llamando, lo que sea. Entonces, por eso tenemos que garantizar esa confidencialidad, no podemos utilizar ninguna de estas herramientas. En otro tipo de procesos, por ejemplo, el e-learning, claramente es muy bueno desarrollar e-learnings en plataformas que nos permitan monitorear quién se está logueando con una herramienta de Single Sign-On. Automáticamente ahí monitorea quién es la persona que está registrando, quién realiza el e-learning, que el e-learning no sea solamente pasar pantalla, sino que haya chequeos, que den registro de los resultados de las respuestas de esa persona, y que finalmente pueda, de alguna forma, podamos recuperar quién terminó de cumplir el learning,
qué porcentaje de aciertos tienen las respuestas, ¿sí? Y en qué fecha se hizo y que quede todo eso registrado. Eso es muy útil para nuestros procesos. Normalmente nosotros lo hemos implementado de que las preguntas no son pasan o no pasan, sino básicamente tienen un porcentaje de asertividad y que le permite incluso a la persona volver atrás y volver a corregir y ajustar sus respuestas a fin de continuar al final con el reporte. Entonces ahí sí se pueden utilizar muchas de estas herramientas. Otro que yo veo, por ejemplo, es algo que se puede utilizar mucho en el proceso de debida diligencia, como yo comenté, el automatizar esto y tener algún sistema de firma digital por parte de quien me está enviando el formulario de due diligence para confirmar que esa persona es realmente el apoderado de la empresa. Eso tiene un valor muy importante y claramente eso sí se puede incorporar dentro de estas herramientas. Y después, por ejemplo, en las operaciones, el registro de operaciones ROS que están mencionando, claramente esto tiene que estar automatizado, tiene que ser parte de un reporte que salga de nuestro ERP. Claramente hay información que no está en nuestro ERP porque el ROS a veces pide alguna información adicional, pero tiene que haber un mix de información donde todo el tema de facturación y las búsquedas, ya sea bueno, en mi caso en particular, por clientes, la facturación por clientes y el acumulado venga del ERP y alguna otra información que se puede incorporar en el ABM clientes o en una base de datos adicional, pero claramente eso ahí sí necesitamos una automatización y necesitamos el uso de tecnología para que ese trabajo no sea manual, porque sería una carga muy, muy grande de trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Jocelyn, ¿tenemos tiempo para una pregunta más? ¿Cómo estamos? Sí, yo creo que sí. Justo hay una pregunta corta que justo tocaron el tema sobre cómo transparentar casos del canal de denuncias y cuidar el clima de la compañía. Es bastante difícil esta pregunta porque normalmente todo lo que se recibe a través del canal de denuncias es confidencial y nosotros no hablamos abiertamente de los casos y no se discuten abiertamente. Sí se pueden hacer estadísticas de casos que se pueden compartir y hay que ver con quién uno elige compartirlos. Normalmente es el senior management diciendo, bueno, el tipo de denuncia viene por acá o por allá. Yo creo que una de las cosas más importantes para la mejora del clima de la compañía es que en la práctica todo lo que se maneje a través del comité de ética sea confidencialidad, guarde no solamente la confidencialidad del denunciante, sino también del denunciado. Eso es muy importante para el clima de la compañía. O sea, no se puede permitir en una compañía que una persona denunciada ya por el hecho de ser denunciada sea dejada a un lado. Creo que la investigación se tiene que llevar adelante con muchísimo cuidado, con muchísimo respeto por la persona denunciada, hasta tanto se termine esa investigación. Y si una persona que es denunciada no tiene absolutamente, no hay ningún hecho relevante que lo demuestre culpable, dentro de lo posible hasta que ni se entere ni el jefe ni esa misma persona que fue denunciada por ese caso. Eso creo que va a manejar un buen clima cuando la empresa entiende que el compliance officer o el comité de ética o los que llevan adelante la investigación van a hacer un análisis de caso por caso, dedicando el tiempo y la necesidad y aplicando la justicia en cada uno de los casos. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Muchas gracias, Adolfo. Lina, Gilda, ya cerrando el bloque número 2, ¿quisieran comentar algo más? Yo quisiera complementar, Roxana, si me permites, algo de la última pregunta y es, pues acorde con lo que dice Adolfo de que los temas de gestión de línea ética, pues es un tema que hay que cuidar y cuidar la información y proteger al denunciante, pero yo creo que la forma también de darle transparencia al canal es mostrando la gestión, o sea, que la gente sepa que eso no es una caja negra, que ahí sí pasan cosas y suceden cosas con lo que ahí se reporta, ¿cierto? Que se cumplen los protocolos, es súper importante para mí que tengan unos protocolos y que la gente conozca esos protocolos de cómo se gestionan los canales de denuncia para que sepan cuál es el paso a paso que sigue cuando ellos se atreven, que no es fácil,
a poner en la línea ética una situación. Entonces yo pienso que darle publicidad a ese tipo de elementos, a que se gestiona, por ejemplo, ponerlo en los informes de gestión, no con el detalle pues de cada situación, pero sí, como mencionaba Adolfo, a manera de estadísticas, de qué pasa en esa línea ética, es una forma de que la gente crea, en el canal, de quién hay detrás del canal, de que hay un comité de ética que lo respalda, quién es el comité. Yo pienso que dejar sobre la mesa y dar claridad sobre esos elementos ayuda a que la gente confíe en los canales también. Así es. Muchísimas gracias, Lina. Bueno, hemos llegado a nuestro fin. Con este bloque damos por cerrada, culminada nuestra primera edición de Compliance Energy Talks. Bueno, aquí todos hemos querido escuchar, dialogar con nuestros principales colegas para potenciar inclusive nuestro propio sistema de compliance, porque de esto se trata, de acompañar en acciones que marcan la diferencia, donde no solamente armonicemos el éxito económico de los negocios, sino que vaya de la mano con el bienestar social de una manera sostenible, cuidando el medio ambiente, respetando a las personas y, lógicamente, promoviendo la transparencia y la ética en nuestros negocios. Nuevamente, gracias a Carlos, a María, a Renzo, a Adolfo, Lina y Gilda, que nos acompañaron el día de hoy, al equipo de comunicaciones de Siemens Energy, a la Cámara Alemana por hacerlo posible. Pues esperemos continuar con este tipo de iniciativas tan productivas, y por lo cual desde ya están todos invitados a ser parte de esto. Muchísimas gracias, y bueno, creo que ya estamos a tiempo. Damos por cerrada el Compliance Energy Talks. Gracias, que tengan buenos días. Muchas gracias a todos, buenos días. Muchas gracias. Buenos días, gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias. 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 Chao, chao.